Es por eso cuando Balak manda su comisión a buscar a Bilam para que maldijera al pueblo de Israel, él dice, no, esa es obra de Elohim, yo no puedo ir. Pero sin embargo, en sueños le dice, anda. Y cuando Elohim le dice, anda, vaya, se le entra ahora la codicia, lo que le habían ofrecido. Ese es el mundo, pues. ¿Ve? Tenía un nivel espiritual alto, pero también la codicia estaba en él. Baruch Hashem. Si definimos como espiritual a alguien que es capaz de percibir la dimensión espiritual que existe en el mundo y de actuar en base a ella, no hay duda que Bilam fue una persona muy espiritual, veía ángeles, Yahweh hablaba con él y conocía de Yahweh suficientemente como para saber en qué momento se enojaría. Baruch Hashem. Entonces Bilam sí tenía, como les explico, un nivel espiritual que podía entender a Elohim. Baruch Hashem. Él sabía perfectamente cómo Elohim pensaba. O sea, estamos hablando de una capacidad espiritual muy elevada. Explicaba, por ejemplo, de Adán. Adán, ¿cómo pone nombres a los aves, a los animales, los peces? Porque él está leyendo el pensamiento de Elohim. Pero en el pensamiento de Elohim está todos los nombres. ¿No ese es el creador? Baruch Hashem. Y Bilam, muy parecido, tenía esa capacidad de captar. Es por eso que espiritualmente estaba muy elevado. Baruch Hashem. Ahora, nosotros decimos, ¿no? Uy, el Señor me reveló. Elohim me reveló. Pero nos compararemos si quieren algo a Bilam. Preguntémonos, ¿no? Eso es muy importante. ¿Ve? No nos comparamos en nada, aunque Bilam es un goyén, un gentil, ¿no? Que su profecía también era como hechicería, Baruch Hashem. Pero justamente ahí está el tema. Cuando uno dice, no, muchas personas dicen, el Eterno me reveló, Dios me reveló, ¿no? Pero Elohim podría revelar a una persona que está en el mundo realmente que ni siquiera tiene el 20% de espiritualidad, pero el otro espíritu sí. Él sí, le va a hacer notar que sí está revelándole, pero no Elohim. Por eso mucho hemos tratado sobre el espíritu de mentira, Baruch Hashem, cómo el espíritu de mentira te va a inducir a que te la creas y que eso es así. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, verso 15. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 15. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 15. ¿Qué nos dice segunda de Pedro, capítulo 2, verso 15? Esta gente ha dejado el camino recto y se ha ido por el camino de Bilam, ben Beor, que amaba las ganancias por hacer el mal. Ahí está. ¿Eh? Tenía un nivel espiritual, pero estaba en la avaricia. Era codicioso. Baruch Hashem. Por eso los mensajeros de Bilam, cuando le ofrecen el oro, la plata, todo eso, ¿no? Primero rechaza. Cuando Elohim le dice, no, anda, y yo te voy a poner la palabra que tú vas a decir, entonces justamente entra ese oro, esa riqueza en su mente, entonces ahí en ese momento entra la codicia. Baruch Hashem. Esto es muy importante en nuestra vida espiritual, analizar realmente también cómo estamos nosotros. Sin embargo, los sabios nos aclaran que fue una persona extremadamente malvada,
practicante de brujería y zoofilia, con grandes dosis de codicia, lo cual no es exactamente lo que pensaríamos de una persona espiritual. Baruch Hashem. Es que una persona espiritual, veámoslo así, vayamos al profeta Elías, por ejemplo, o pongan ustedes al profeta Jeremías, Baruch Hashem. A Jeremías Elohim le dijo, no te casarás, imagínate, y él tenía que obedecer, Baruch Hashem. Todo lo que Elohim le decía a los grandes profetas, obedecieron. No harás esto, ellos no hacían eso. ¿Sabes cuando un profeta desobedecía? El castigo era terrible por si acaso. Baruch Hashem. Bien. Tenemos como un ejemplo de un profeta. Elohim le manda a este profeta a Israel, al rey. Dile al rey, pero cuando vas, no te inclines ni a izquierda ni a derecha. No comas en ese lugar ni aunque te inviten. Ni recibas ni agua. Vaya y regresa como tal. Pero en el camino estaba de regreso, se le presenta un hombre, dice, yo también soy profeta de Elohim. Y le convence, va a comer. Pero Elohim le dijo, no vayas por si acaso, ojo, no recibas comida ni agua, nada de ellos. O sea, está declarando como anatema todo en ese lugar, ojo. El profeta accede a ir a comer y come. Y sale de la casa de este profeta, sí, era un profeta, pero estaba usado. Sale de la casa, comienza a tomar el camino, el león le atacó y lo mató. El león lo mató, estaba ahí recostado frente al cadáver. No se lo comió, sino simplemente lo mató. Baruch Hashem, léanlo. Ahí está la historia del falso profeta. O sea, que ahí ya lo declara como falso porque desobedeció, pues. ¿Ve? Puede ser, el león te puede enviar a una misión, pero si tú no haces lo que realmente, como te ha dicho, ya estás en problemas. Acuérdense de Moshe. ¿Cómo con Moshe hemos visto? Elohim, la zarza ardiente, le envía a liberar al pueblo de Israel, el redentor de Israel. Él obedece. Llega a la casa de su suegro Yitro, habla con su esposa, al siguiente día parte con su esposa, sus dos hijos. Después de un viaje de un día agotador, caloroso, llega a una casa al atardecer para alojarse, descansar, y ahí viene el malaj de Elohim, ahora lo quiere matar. Cualquiera va a pensar, pero está lleno de obediencia, qué malo Elohim, ¿no? Baruch Hashem. ¿Cómo es que está yendo y lo quiere matar? Es que está yendo en una media obediencia, no en obediencia total. ¿Por qué? Porque su hijo menor está viendo incircunciso. Es por eso que ahora Elohim quiere matarlo. Sí me estoy dejando entender, ¿no? Si tú vas a asumir una responsabilidad para que haga de Baruj Hu, hágalo como él quiere, no como tú quieras. Baruch Hashem. Y ahí vienen las consecuencias. La mujer, Séfora, se da cuenta, ella ve las estrellas, y Moshe le había hablado mucho, y viene a la mente que su hijo menor está viendo incircunciso. Y justamente habían tocado eso el día anterior con su esposo, y el esposo dice, no, cuando lleguemos a Egipto lo vamos a circuncidarlo. Es un decir, ¿no? Pero está poniendo condición. Tú no puedes condicionar a Elohim. ¿Ve? No, tú simplemente tienes que obedecer. Te manda una misión, ya tú tienes que ir pues a esa misión en total obediencia, no a medias. Baruch Hashem. Y la mujer al darse cuenta, entra, pide una piedra pedernal, ¿no? Un cuchillo de piedra al dueño de casa le da, y corta el prepucio de su hijo, él mismo, ella misma, y tira encima de su esposo, sangrante el prepucio.
al ver la sangre, entonces el Malach abandona a Moshe. Así la mujer entonces le libró a su esposo de una muerte segura. ¿Ven? Entonces mira, las misiones para Elohim son importantes. Por eso la gran mayoría de los profetas, cuando eran enviados, tenían que cumplir cuidadosamente. Pero sin embargo hay algunos que también fallaron. Hicieron cosas buenas, pero a la final les fallaron también. Pero ahí no estamos hablando de profetas, estamos hablando de jueces. Baruch Hashem. Bien, mis amados. Nos vamos a Romanos capítulo 13 del 1 al 14. Romanos capítulo 13 del verso 1 al 14. Romanos capítulo 13 del verso 1 al 14. Dice la palabra. Romanos capítulo 13 del 1 al 14. Todos tienen que obedecer las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad que no sea de Yahweh, y las autoridades existen o existentes han sido puestas por Yahweh. De modo que el que resiste las autoridades está resistiendo lo que Yahweh ha instituido. Y los que resisten traerán juicio para sí mismos, porque los gobernantes no son para atemorizar a los que tienen buena conducta, sino para los que la tienen mala. ¿Quieres vivir sin miedo hacia la persona en autoridad? Entonces sencillamente haz lo que es bueno y tendrás su aprobación, porque él es un siervo de Yahweh y está ahí para tu beneficio. Pero si haces lo que es malo, teme, porque no es porque no es por nada que él tiene el poder de la espada, porque él es siervo de Yahweh. Ahí está como vengador para castigar a los que hacen mal. Otra razón para obedecer, aparte del temor al castigo, es por el bien de la conciencia. También por esto se pagan impuestos, pues las autoridades son oficiales públicos de Yahweh, constantemente atendiendo a estas labores. Paga a todo el mundo lo que le debes. Si debes impuestos, págalo. Si le debes a alguien respeto, págale respeto. Si le debes a alguien honor, págale honor. No le debas nada a nadie, excepto el amarse el uno al otro. Porque cualquiera que ame a su prójimo, ser humano, ha cumplido con la Torá. Pues los mandamientos, dicen: no cometas adulterio, no asesines, no robes, no codicies, y cualquier otro están resumidos en una misma. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace daño al prójimo. Por lo tanto, el amor es la llenura de la Torá. Aparte de esto, ustedes saben en qué punto de la historia estamos, así que es hora de que se levanten del sueño, pues la salvación final está más cerca que cuando primeramente confiamos. La noche casi termina, el día casi está aquí, así que pónganse a un lado las obras de la oscuridad y amémonos con las armas de la luz, vivamos con propiedad, como lo hace la gente a la luz del día, no fiesteando y emborrachándose, no ocupándose de la inmoralidad sexual y otros excesos, no peleando y con envidia. Al contrario, vístanse del Adón, Yahshua HaMashiach, y no pierdan el tiempo en pensar cómo proveer para los deseos pecaminosos de la vieja naturaleza. El mensaje es muy claro, mis amados, Ahem Hayot. Baruch Hashem, toda autoridad existente
es puesto por Elohim, es su voluntad de Él. Baruch Hashem, si esas autoridades son corruptas, es porque el pueblo también es corrupto. Pero si esa autoridad es Kadosh, porque su pueblo también es Kadosh. Así es que Él obra. Pues mira, mis amados Ajim Hayot, es por eso que a nosotros, ¿no? Les he explicado, no vamos a ir a otra quejilá a corregir sus errores. No, eso no nos corresponde. Lo que le corresponde es a Yahweh, Baruch Hashem. ¿Por qué? Porque el líder de ese lugar, por algo está ahí. Hakadosh Baruj Hu permitió que ese líder sea un buen líder o un mal líder, así como Faraón también. Baruch Hashem. ¿Acaso Elohim a Faraón le dijo, mira, yo soy el creador, así que ponte al costado y yo tomo autoridad? No. Para liberar a su pueblo, ¿qué dijo? Por favor, deja ir a mi pueblo. Baruch Hashem. Por lo tanto, a nosotros no nos corresponde ni siquiera asomarnos a la puerta de una iglesia cristiana dominguera. No, porque no nos corresponde. Si ahí hay un líder, Hakadosh Baruj Hu permitió que ese líder esté ahí. Baruch Hashem permite, pero ¿quién lo permitió? ¿Y quién le permite? Hakadosh Baruj Hu permite, pero el hombre está en poder corregirlo eso. Los creyentes están en poder corregir eso o salir de ahí. Por algo está escrito, salga de ahí, pueblo mío. Baruch Hashem. Si estás en la oscuridad de la tiniebla, tiene que salir, buscar la luz. Pero no el Eterno te va a traer la luz porque tú eres buena gente, no. Sino tú tienes que acercarte a Elohim, buscar su luz y Él te va a mostrar esa luz. Es así que ustedes están aquí, Baruch Hashem, porque algún momento comenzaron a entender y comenzaron a ver que había errores y consecuentemente entonces comienzan a buscar salir de ahí, ¿ve? Entonces tú no puedes ahora ir a un pastor de aquella iglesia o la otra iglesia y ir, mira, hermano, tú estás equivocado, yo traigo la verdad. Evidentemente, estás interfiriendo en su función. Ni Elohim mismo interfería con Faraón. Baruch Hashem. ¿Y quién somos nosotros para poder interferir en eso? Ahora, que podemos visitar, ir cuando nos invitan, es muy diferente porque estás siendo invitado. ¿Ve? Pero aún así no puedes obligarlo, simplemente tienes que ir, es decirle cuál es la verdad. Y queda ahí el libre, la persona de tomarlo o no tomarlo, por eso el libre albedrío. También en nosotros, si seguimos realmente conforme a la Torá, conforme al Mashiach, los caminos de Elohim, esa es nuestra decisión. Pero si queremos seguir a Él, condicionando como nosotros queremos, también es nuestra decisión. Es el libre albedrío, mis amados Ajim Hayot. Queremos esforzarnos en hacer lo mejor para Elohim, aleluya. Él respaldará. Baruch Hashem. Eso depende de cada uno de nosotros. El mensaje se está dando permanentemente. Si lo ponemos por obra, aleluya. Si no lo ponemos por obra, igual aleluya. Baruch Hashem. Bien. La espiritualidad de una persona es justamente lo que mencionamos hace unas líneas. La capacidad de percepción de las leyes espirituales que existen en el mundo y la disposición de vivir acorde a ellas. Pero en el mundo existen fuerzas espirituales de bondad y maldad, de pureza y impureza. Una persona versada en brujería percibe fuerzas espirituales, pero las usa para negar a Elohim y en la mayoría de las ocasiones para hacer el mal. El hecho de ser espiritual no implica bondad en la personalidad, ni buscar el perfeccionamiento del carácter, ni hacer lo que Elohim desea de nosotros. La espiritualidad no implica valor moral alguno, Baruch Hashem, sino obedecer la Escritura, obediencia.
Ya ustedes han visto, eso está explicado en una administración del rey Shaul. ¿Qué le aconteció? Baruch Hashem, ¿cómo obedeció? ¿No? Obedeció pues al 60%. Hakadosh Baruj Hu no quiere una obediencia de esa naturaleza. Cuando es de esa naturaleza es una tibieza espiritual. Hakadosh Baruj Hu quiere que tú obedezcas al 100%. Baruch Hashem. Ahora, esta parte podemos tomarlo como matrimonio. Acuérdense que el pueblo de Israel en el Mashiach está en un compromiso de matrimonio. Baruch Hashem. Así que él es el Ish. Anda, razona con Yeshua. No, yo quiero así. No, esto es así. Anda, razona con él. Vas a ver cómo te desecha. Así de simple. No puedes razonar. Tú simplemente obedeces. Por eso Yeshua mismo dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Si me amáis, yo y mi Padre vendremos a ti. Ojo lo que está diciendo. Baruch Hashem. Entonces, Él nos requiere simplemente obediencia. No hay nada que acondicionar a Él. Baruch Hashem. Nos vamos a 1 de Corintios, capítulo 2, verso 14 al 16. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14 al 16. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14 al 16, ¿lo tenemos? Dice la palabra en Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14 al 16. Pero el hombre natural no recibe las cosas del Ruach de Yahweh. Para él son absurdas. Además, él no tiene capacidad para entenderlas, porque son evaluadas por medio del Ruach. Pero la persona que tiene el Ruach puede evaluarlo todo, mientras nadie esté en la posesión para evaluarlo a él. Porque ¿quién ha conocido la mente de Yahweh? ¿Quién le aconsejará? Pero tenemos la mente del Mashiach. Baruch Hashem. Esto es importante. Vayamos a la mente del Mashiach. Él quiere que su Isha y su pueblo, que la ha comprado a precio de sangre, tenga la mente de Él. Por eso esta porción de la Torah, que quiere Él de nosotros. Baruch Hashem. Pero ¿lo estamos entendiendo? ¿Lo estamos asumiendo? Baruch Hashem. Ahí el tema, ¿no? Por eso dice, el hombre natural no recibe las cosas del Ruach de Yahweh. O sea, no tiene el espíritu de Yahweh. ¿Por qué? Porque no obedece, pues, Baruch Hashem. Aquí es por obediencia. Aunque seamos testigos de los daños que provoca vivir en una sociedad tan materialista como la que existe en nuestros días, el objetivo en la vida no es simplemente ser espiritual. Muchos de nosotros buscamos experiencias espirituales y nos defraudamos cuando no los experimentamos o nos frustramos porque en el camino de Yeshua la espiritualidad, las experiencias están reservadas a aquellos que han invertido largos años de estudio y preparación. Pero el objetivo de nuestra vida no debe ser buscar esas experiencias espirituales, sino crecer como personas en base a los criterios que la Torah establece. Saber que existen leyes y fuerzas espirituales, aunque uno no las perciba, y hacer lo que lo impide de nosotros. Si además somos capaces de percibir ángeles, ¿qué mejor
pero eso no es lo esencial. Baruch Hashem, lo esencial es la obediencia. Baruch Hashem, eso es importante. Por eso yo les explicaba, mis amados, a Hayot. ¿De qué vamos a dar testimonio? Ah, sí, en el verso tal dice esto, esto, esto. Ese no es espiritualidad. Eso es simplemente conocimiento. Baruch Hashem. No, yo escuché a fulano esto, esto, esto. Y yo creo lo que está diciendo. Pero también en Jeremías, Elohim dice, cuidado, no sigas al hombre. Baruch Hashem. ¿Ve? Él advierte. Pero si esa persona te habla de Torah, que te hable de Torah, no de hombres. Baruch Hashem. Eso es lo que yo vengo a traerles. Humildad, y con humildad les pido que la entiendan ustedes. Baruch Hashem dice, maldito el hombre que se deja guiar por el hombre, o el que escucha a otro hombre y se guía por el consejo de otro hombre. Baruch Hashem. No, escuchemos a Elohim. El ser espiritual en Elohim significa que escuchemos su Torah, estudiemos su Torah. Hay muchos sabios, justamente acá analizamos, que han estudiado años y años, Baruch Hashem, para ser realmente espirituales. ¿Ve? Para ser realmente espirituales sin Elohim, no es que tú te bautizaste, después ya eres totalmente espiritual. No. Es un proceso, Baruch Hashem, es una preparación. Sí, ya hemos sido comprados a precio de sangre, le pertenecemos a Él. Y realmente si entendemos que le pertenecemos a Él, entonces solamente es obediencia. Pero si a eso tú quieres condicionarlo, entonces ni siquiera eres obediente. Baruch Hashem, porque a Elohim no puedes condicionarlo, simplemente tienes que obedecer. Así como el pueblo de Israel en el monte Sinaí también está ministrado ello. ¿Qué dijo? Sí, haremos. No había escuchado todo el mensaje, pero ¿qué dijeron? Sí, haremos. Baruch Hashem. Todavía no sabemos toda la esencia de la Torah, pero solamente lo que nos queda es obedecer. Y esa obediencia nos va a ir llevar a conocer con más profundidad en el proceso de nuestro estudio. ¿Cuánto le dan la cabo de Hakad de Baruj Hu? Nos vamos, mis amados, a Shemot Éxodo, capítulo 12, verso 31, 33. Shemot Éxodo, capítulo 12, verso 31 al 33. Shemot Éxodo, capítulo 12, verso 31 al 33. Y dice la palabra, dice la Torah de Yahweh. Él mandó llamar a Moshe y a Aarón por la noche, dijo, levántense y dejen mi pueblo, ambos ustedes, y los hijos de Israel, y váyanse. Sirvan a Yahweh como han dicho. Lleven ambos sus rebaños y sus manadas, como ustedes dijeron, y váyanse de aquí. Pero bendíganme también. Los Mitzrayimí presionaron para mandar a los hijos de Israel fuera de la tierra rápidamente, porque ellos dijeron, de lo contrario todos estaremos muertos. ¿Cómo había adentrado el temor frente a esas señales, esos milagros, maravillas de los juicios en Egipto y Mitzrayim? Baruch Hashem. Ahora, yo sé que Hakadú y Baruj Hu con cada uno de ustedes hace maravilla diariamente, hace milagros diariamente, pero ¿lo están percibiéndolo? Si son espirituales, si somos espirituales, lo vamos a entenderlo. Pero si no somos espirituales, vamos a aducir que es el fruto de nuestro conocimiento o el fruto de nuestro esfuerzo, pero no las señales milagros de Él.
Baruch Hashem. Ahí ya estamos en problemas. ¿Ve? Porque aquí Faraón mismo dice, vete, llévate todas tus cosas, ya no quiero verte. Baruch Hashem. Cuando Goliat es derrotado, tiene que cortarle la cabeza. Pero como el hombre es más amoroso que Elohim, no lo va a cortarlo. Baruch Hashem. Como el hombre es más compasivo que Elohim, no, pobrecito, ¿cómo vas a hacer eso? Pero Elohim dice, a los árboles que dan malos frutos, lo cortará y lo echará al fuego. Así también como la cizaña. Elohim es un Elohim de amor, pero también es un Elohim de juicio. Baruch Hashem. Por eso dice en el libro de los Hebreos, horrenda cosa es caer en las manos de Elohim. Ojo lo que dice el verso. En el capítulo 12 dice, Elohim es un fuego consumidor. Y por fuego consumirá cuando Yahshua HaMashiach viene a estas naciones. Porque no obedecieron su Torah. No quisieron reconocerle. No quisieron conocerle. No quisieron escuchar su llamado. La salida precipitada de los israelitas de Misraim fue debido a la plaga de la muerte de los primogénitos, Misraimín, que convenció a Paró que no se respondía a la presión de Elohim inmediatamente. Y sin demora, todo Misraim se enfrentaría al colapso e inmediato ahí a la destrucción. Para que Misraim sobreviviera, Israel debía salir inmediatamente. Israel pidió oro, plata, y dijeron, toma, llévate, pero abandona en mi tierra. Baruch Hashem. Ahora, eso es lo que nos quiere decir también en el Mashiach, justamente. Debemos salir apresuradamente de este mundo pagano. Baruch Hashem, venir a la parte espiritual, a su reino. ¿Se acuerdan que al delincuente que estaba colgado al otro lado de él, le dijo, maestro, cuando estás en tu reino, acuérdate de mí? Y le dijo, hoy estarás en mi reino. Pues automáticamente cuando tú recibes al Mashiach, entras a su reino. Pero si hacemos haciendo cosas de lo que tú normalmente acostumbras a hacer en el mundo, estás pervirtiendo ese reino. Así de simple. ¿Ve? Entonces también la venida del Mashiach va a seguir tardando más. Ese es el tema. Por eso en Romano dice, habla sobre la plenitud de los gentiles. ¿Ve? Y cuando entra la plenitud gentiles, entonces dice, todo Israel será salvo. Elohim es paciente, sí, Baruch Hashem, pero también la paciencia tiene sus límites. ¿Ah? Así es, nosotros también debemos ser pacientes, pero también esa paciencia tiene sus límites. Baruch Hashem, tengamos entonces, mis amados, mucho cuidado en nuestro caminar delante de Elohim o delante de Yahshua HaMashiach. Shemot Éxodo capítulo 6, verso 1. Shemot Éxodo capítulo 6, verso 1. Y dice la palabra en Shemot Éxodo capítulo 6, verso 1. Yahweh dijo a Moshe, ahora tú verás lo que voy a hacer a Paró. Con una mano poderosa, él lo dejará ir. Con fuerza, él los echará de la tierra. Baruch Hashem. ¿Ve? Ahí está. Y así fue. Con mano poderosa, Paró dijo, vete, vete, llévate todas tus cosas. Baruch Hashem, vete, llévate todas tus cosas. Fue derrotado. Ninguno de sus dioses le salvó. Ninguno de los dioses le preservó, le mostró realmente que tienen poder. Baruch Hashem.
ni el río, ni la rana, ni los piojos, ni los moscones, ni los sapos, ningunos prevalecieron, porque todos ellos son creación de Elohim, Baruch Hashem. Igual va a acontecer cuando viene el Mashiach. Ninguno de los dioses que adoran ahora en los parques, a través de obeliscos, a través de imágenes, prevalecerá, nombre cual nombre que tengan. Baruch Hashem, todo eso será destruido. Por eso está escrito, todos los que hacen esas imágenes, esos tallados, esos hombres son igual que esas propias imágenes que ellos tallan. Porque Elohim nunca se mostró en imagen. Baruch Hashem, en el monte Sinaí, Él habló de sobre las nubes. Sobre las nubes se escuchó el shofar. Baruch Hashem, de sobre las nubes vino la palabra, las 10 palabras. No hubo imágenes. Entonces dice, no te harás imagen en escultura, ni te postrarás ante él. Baruch Hashem. La escritura es muy claro, mis amados, aquí Mahayot. Pero sin embargo, a nosotros nos dice igual, salgan de ahí, pueblo mío. Salir de ahí es justamente abandonar toda esa cultura, toda esa tradición que el hombre ha establecido. El hombre siempre quiere prevalecer. Y para prevalecer siempre va a crear algo que a él le inspira. Y de eso se aprovecha el adversario. Le inspira a hacer las cosas, Baruch Hashem, pero para su propia perdición. Y para que Israel sobreviviera, tendría que huir de inmediato. Elohim forzó la mano de Paró. Lo hizo para enseñar a Paró y a toda la humanidad que detrás del curso normal de los acontecimientos que pueden ser descritos como el funcionamiento de la causa y el efecto, la mano de Elohim obliga las fuerzas de la historia y la naturaleza para que se ajusten a su programa. Es necesario que la humanidad tome conciencia del hecho de que el éxodo fue el resultado directo de la voluntad y la intervención de Elohim. Baruch Hashem. ¿Cómo podríamos analizar el tiempo que está transcurriendo en nuestros tiempos ahora? Estos tiempos, la clima, los acontecimientos, no había hace 7, 8 años atrás, 10 años atrás. Era diferente, ¿no? Pero ahora va agudizándose más y más. Baruch Hashem, no solo aquí, sino en todas las latitudes. En esta semana pasada, por ejemplo, en la China, vino a través de esas lluvias torrenciales, las aguas comenzaron a cargarse, comenzó a crecer el río, arrasó con todo lo que encontraba a su paso. Los autos flotaban como cucarachas ahí en el agua. Imagínense. Ahora preguntémonos por qué. No es que Hakadosh Baruj Hu está usando la naturaleza para que el hombre busque realmente a Elohim. Pero ¿quién es el Dios de los chinos? El dragón. Le hacen una fiesta inmensa, así como en Puno, ¿no? La fiesta que hacen a la Candelaria. Baruch Hashem es una fiesta de perversión. ¿Ve? Pero ahí está, mis amados. Acá en Perú mismo, muchas carreteras en el oriente, por Tarapoto, por el Marañón, por Ocayale, están totalmente interrumpidas. Baruch Hashem. Pero ahí está, usando la naturaleza, Hakadosh Baruj Hu, para que el hombre realmente busque a Elohim. Y lo único que el hombre dice, está pidiendo ayuda al alcalde, al gobernador, al presidente, etcétera, etcétera. Ayuda, queremos maquinaria. Y como todos los funcionarios o todo el Estado es corrupto en todas sus instancias, ¿qué les interesa? Baruch Hashem.
Pero en algún momento se les escucha decir, hay que arrepentirnos, hay que buscar el Elohim, hay que buscar la protección de Él. No vas a encontrar. Pero sí vas a encontrarte que le están prendiendo una velita a esos yesos que están ahí delante de ellos. Baruch Hashem, ¿cómo los podría cuidar esos yesos que son simplemente hechos por el mismo hombre pecador? No tienen ningún valor. ¿Ve? Por eso, en este tiempo, después de 2000 años de oscuridad, viene el tercer día a la luz, la restauración de raíces hebreas, el regreso a las sendas antiguas, lo que dijo el profeta Jeremías. A través del profeta Elohim dice, vuélvanse a mí. Baruch Hashem. Dijeron, no volveremos. Y dice, haz sonar el shofar, no te escucharemos. Así es el pueblo, así es el mundo. Baruch Hashem. ¿Cuál era la prisa para salir apresuradamente? Porque después de 210 años de esclavitud, Elohim decidió presionar a los Mizraim para expulsar a los israelitas con velocidad y fuerza. Los sabios enseñan que los israelitas habían alcanzado el grado 49 de decadencia. En el momento en que entraran al grado 50, una degradación que era ya inminente habría llegado al punto sin retorno, hubieran estado más allá de toda redención posible. Una vez que hubieran sucumbido a la infame inmoralidad, el materialismo, la decadencia y el paganismo de los Mizraim, sus orígenes abrámicos se hubieran vuelto irreconocibles y se hubieran hundido en el pantano de la sociedad Mizraimín, desapareciendo para siempre. Baruch Hashem. Eso es un mensaje muy importante. ¿Ven? 2000 años de oscuridad también fue anunciado. Bien, pero ¿qué tal no viene ese 2000 años de oscuridad? ¿Alguien podría retornar a Elohim? ¿Alguien podría buscar realmente a Elohim? ¿Ve? Pero sin embargo, debemos entender que había un remanente de Israel, ¿no? El pueblo judío, israelita, perseverando, Baruch Hashem, así como la familia de Amram, porque la familia de Amram estaba perseverando para que viniera la redención en Egipto, igual también aquí había un remanente, y pues viene entonces el tercer día luz para la liberación, redención del pueblo de Israel. Y se cumple entonces el retorno del pueblo de Israel, pero tal vez no en la forma que Elohim espera, porque mayormente en el corazón del hombre, ¿qué está? La idolatría. Y una de las idolatrías que prevalece en el hombre, desde su nacimiento hasta que muera, es el orgullo, el ego, el egocentrismo. Los sabios explican que cada grado adicional de decadencia involucra una progresión geométrica, algo como la escala de Richter, donde cada número es de 10 veces mayor que el número anterior. En tanto, Israel no alcanzó el grado 50 de impureza. Sus orígenes abrámicos estaban todavía reconocibles, aunque manchados. Los sabios enseñan que durante sus 210 años de esclavitud, los israelitas a su favor no habían cambiado sus nombres, su cultura, su lenguaje o su vestimenta. Ahí se mantenían. Así como los judíos siguen manteniendo justamente las vestimentas, el tzitzit, el talit o el manto, etcétera, etcétera. Así como el Shabbat y las fiestas. Lo que no ocurrió con el reino del norte, 10 tribus.
ni bien fueron dispersados las naciones, desaparecieron. Las costumbres, tradiciones del mundo se los tragó vivos. Baruch Hashem. Pero de ahí ahora estamos saliendo. Baruch Hashem. De ahí es por el poder, la autoridad, la muerte, la Brit Hadasha, sellado con la sangre de Yahshua HaMashiach, pues nos da la oportunidad de salir. Baruch Hashem. Sí, Él es el Cordero de Elohim que quita los pecados del mundo, pero el mundo no quiere recibir al Mashiach, no quiere conocer al Mashiach. Baruch Hashem. Entonces también la Escritura dice, de quien yo tenga compasión, tendré compasión. El Mashiach mismo había anunciado, tomaré de una casa uno, del campo otro, estarán durmiendo dos, tomaré uno. Y eso es lo que está ocurriendo. Baruch Hashem. Son muy pocos los matrimonios que vienen realmente como matrimonio a la congregación en Teshuvah, arrepentimiento. La gran mayoría es uno. Baruch Hashem. Así es, mis amados aquí en Macayot. Por eso es importante entonces entender la pureza del corazón, justamente porque por obediencia debemos de buscar la pureza de nuestro corazón, realmente ser una nueva criatura, y en todo lo que hagamos, digamos, pensamos, sean agradables de Elohim. Pero después de 210 años se encontraban cerca de perder esta herencia. Tuvieron que sobreponerse a las presiones del tiempo, volviéndose un pueblo atemporal y eterno. Esto requirió la intervención divina. Elohim arrebató a su pueblo de las garras de la historia, liberándoles de tal manera que desplegó el tiempo. Su milagrosa liberación, por lo tanto, desafió las leyes de la naturaleza, el tiempo, la historia. La matzá es la única comida cuya fabricación exige que sea sin tiempo. La purificación de la levadura también nos enseña que la naturaleza no funciona independientemente, sino que es controlada por Elohim. Nuestros sabios de bendita memoria explican que es por esta razón que se les ordenó comer matzá cuando observaron el primer Pesach durante su liberación, y por cada Pesach subsiguiente a través de toda la eternidad. La matzá es la única comida cuya fabricación exige que sea creada sin tiempo, más allá del tiempo, lo más rápido posible. La prohibición de la levadura también nos enseña que la naturaleza no funciona independientemente, sino que es controlada por Elohim. La naturaleza es la voluntad de Elohim que se oculta en el mundo natural. Cuando se aplica al ser humano mismo, los sabios enseñan que la engreída naturaleza del Hamed simboliza el rasgo de carácter de arrogancia y presunción. La matzá plana, el singular, representa humildad total. La humildad es el comienzo de la liberación y el fundamento del crecimiento espiritual. Solo una persona que puede reconocer sus deficiencias, someterse a una sabiduría más elevada, puede liberarse de sus propias limitaciones. Cuando comemos matzá, interiorizamos la cualidad de humildad como la esencia de la emuná. No comiendo hametz, nos liberaremos de la arrogancia y el egocentrismo. En un sentido simbólico, los hijos de Israel habían comenzado a fermentar hasta el punto de que casi se convierten en hametz. Elohim salvó a Israel de volverse hametz, lo que habría significado la destrucción total de Israel. Fue la mano redentora de Elohim lo que garantizó que Israel permanezca siendo matzá, la esencia de la humildad y por toda la eternidad. Matitiach Mateo, capítulo 13, verso 15.
Matitiah, Mateo, capítulo 13, verso 15. Mateo, capítulo 13, verso 15. Dice la palabra en Mateo capítulo 13, verso 15. Porque el corazón de esta gente está entumecido, con sus oídos escasamente oyen. Han cerrado sus ojos como para no ver con ellos, ni oír con sus oídos, para no entender con sus corazones y hacer teshuvá para que yo los pueda sanar. Aleluya. El Mashiach es muy claro y duro, mira lo que dice, ¿cómo está ese pueblo? Baruch Hashem. No estamos hablando del mundo, por si acaso. Aquí está dirigiéndose al pueblo judío de sus tiempos. En este tiempo está dirigiéndose al pueblo de Israel, que está viniendo a la restauración, haciendo teshuvá. Él dice muy claramente, porque el corazón de esta gente está entumecido. Baruch Hashem. ¿Mm? Ahora piensen ustedes, ¿cómo están sus corazones? Baruch Hashem. ¿Mm? ¿Hay luz en sus corazones o hay oscuridad en sus corazones? Si hay oscuridad en sus corazones, están entumecidos. Baruch Hashem. Y ahora, ¿qué más dice? Con sus oídos escasamente oyen. O sea que no escucha el Shema. No. También nos dice, han cerrado sus ojos. O sea, el hombre pone sus propios velos. Baruch Hashem. Velo para no estudiar la Torah. Sordera a los oídos para no escuchar la Torah. Baruch Hashem. Muy simple. A ver. Ahora dirían, no, mis ojos, mis oídos están dispuestos a escuchar. Ok. Pero yo preguntaría, ¿cuántas veces a la semana han agarrado su Torah y lo han estudiado? Así de simple. No me van a decir que tienen que ir a buscar. ¿Mm? O tampoco me pueden decir, es que yo estaba de viaje. ¿Ve? Porque si vas a viajar, ahora todo el mundo tiene en su celular ya los aplicativos para bajar la Biblia. Tienen Restaurada, Reina Valera, etcétera, etcétera. Pero en algún momento se ponen a leer. ¿Mm? O están más preocupados en chatear, conectados ahí chateando por Facebook, por WhatsApp, Instagram, etcétera, etcétera. ¿Mm? Entonces lo que dice acá el Baruch acá es verdad. Por eso, porque el corazón de esta gente está entumecido. Con sus ojos escasamente oyen. Han cerrado sus ojos como para no ver con ellos, ni oír con sus oídos, para no entender con sus corazones y hacer teshuvá para que yo los pueda sanar. ¿Cómo quieren sanidad si no hacen una teshuvá sincera? ¿Mm? Para que Hakadui Baruj Hu traiga verdaderamente una sanación al alma, pues el hombre tiene que hacer teshuvá, tiene que arrepentirse, confesar, Baruch Hashem. Pero en vez de hacer teshuvá, el hombre está preocupado en el médico, está preocupado con qué pastilla va a comprar. ¿Mm? O se ha ido al médico, el médico dice, esto vas a comer, esto no vas a comer, así te vas a sentar, así vas a dormir. Está preocupado, ¿cómo va a cumplir lo que dice? Pero se ponen a cuenta con el médico de médicos, quien es el creador del cielo y de la tierra, quien es el dueño de tu cuerpo, de tu alma, de tu rúa,
que Él es el que te da las fuerzas, la vitalidad. ¿Nos hemos entendido eso? No. Baruch Hashem. Pongan ustedes un ejemplo. Cuando Jacob sale de su suegro, con todos sus bienes, todo, Baruch Hashem, su esposa, la amada, ¿está embarazada o no? ¿Quién me da la respuesta? ¿Mm? Si no está embarazada, en el camino, ¿cómo es que ella muere? Dando luz. ¿Mm? ¿Y acaso porque estaba embarazada, Jacob dijo, ay pobrecita, está embarazada, no puedo salir? Primero tiene que dar luz para que pueda caminar. ¿Mm? No, ellos eran de fe, de emuná. Por eso el Mashiach dice, ¿no? Si tuvieras fe y emuná como un granito de mostaza, esta montaña le dirías, muévete, se movería. ¿Ve? Por eso Abraham y estas matriarcas son los padres de la emuná. Porque por fe hicieron lo que tenían que hacer. Caminaron como tenían que caminar. Baruch Hashem. Pero nosotros, ¿a quién creemos? ¿Creemos verdaderamente en el Creador? ¿O creemos en el hombre? Ahora, yo puedo partir de otro punto explicando. A ver, ¿cuántos médicos, pediatras, etcétera, etcétera, habría en tiempo de Ribka, de Rachel, de Sara? ¿Mm? No existía. Para ellos, primeramente, el Eterno. ¿Ve? Pero ahora el hombre, la mujer está preocupado en el pediatra, en el psicólogo, que esto, que por acá, mi maternidad, que esto por acá. ¿Cómo está el bebé? ¿Cómo va a nacer el bebé? ¿En qué posición está? En ese tiempo, ¿se preocuparían ellos? La escritura nos narra, por ejemplo, en Egipto. Las mujeres israelitas en Egipto eran fecundas. Es justamente para que no creciera la población israelita, Faraón sacó un decreto que mataran a todos los que nacieran en ese tiempo, de lo cual uno es salvo. ¿Quién es? Moshe. ¿Ok? ¿Y quiénes eran las parteras? ¿Eran egipcios o israelitas? Eran israelitas, que les pagaba especial. Pero cuando dice la escritura llegaban al lugar, ya las mujeres ya habían dado luz, así que no podían matar a ese bebé que estaban haciendo. Entonces, existían parteras, sí, pero no habían médicos que chequeaban cuántos meses, que esto, pero no, ellos tenían el cálculo así, pues Ruach, Baruch Hashem. Ese es confiar, mis amados. Aleluya. No vayan a pensar que estoy criticando, yo no critico, sino que hago notar la historia del pueblo de Israel, de cómo caminó el pueblo de Israel y cómo desarrolló su vida el pueblo de Israel. Baruch Hashem. Pero aquí lo que surge es justamente porque en Mateo 13:15 nos habla mismo el Mashiach de cómo estaba el pueblo y de cómo podemos estar también nosotros. Hay que despertar. Romanos capítulo 1, versos 21 al 24. Romanos capítulo 1, versos 21 al 24. Dice la palabra,
en Romanos capítulo 1, verso 21 al 24, porque aunque ellos conocen quién es Yahweh, no le glorifican como Elohim, ni le dan las gracias. Por el contrario, se envanecieron en sus pensamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. De hecho, cambiaron la cabot de Yahweh e inmortal por semejanza de meras imágenes como un ser humano mortal, o como pájaros, animales o reptiles, por lo cual Yahweh los entregó a la vileza de la lujuria de sus corazones, al mal uso vergonzoso de los cuerpos de cada uno de los otros. Aleluya. El mensaje es muy claro. Baruch Hashem. ¿Cómo está este pueblo? ¿A quién se dirige? Pues Shaul en esta carta. A un pueblo, imagínense de cómo estaba. Igualmente nos habla ahora también a nosotros, nos exhorta, nos amonesta, igual a nosotros, nos guste o no nos guste. ¿Se acuerdan? A los judíos no les gustaba lo que Shaul les explicaba. Baruch Hashem no les gustaba, estaban furiosos. ¿Se acuerdan de Esteban? ¿Cómo la apedrearon y lo mataron? Baruch Hashem. No les gustaba la amonestación. Baruch Hashem. Y también ahora, ¿ve? También en este tiempo, dentro del mismo redil de Yahshua HaMashiach. Cada quien quiere poner ciertas condiciones. No puedes poner condiciones a la Torah. La Torah dice muy claramente, no agregarás ni quitarás. Baruch Hashem. La advertencia fue dada. Y nosotros está simplemente, ¿qué? El obedecer. Por las razones mencionadas, las palabras mitzvah y matzah son análogas. Nuestros sabios enseñan mitzvah, shehava, leyadah al tagmetzena. Cuando una mitzvah llega a tu mano, no permitas que fermente. Es decir, cuando tienes la oportunidad de hacer una mitzvah y surge, hazlo rápidamente. Esta enseñanza aplica la urgencia de hornear matzah para Pesach con prontitud. Del israelita debemos esperar que conquiste el tiempo, que viva más allá del tiempo, que se asocie su vida con Elohim, que es atemporal y eterno. El israelita nunca debe perder el tiempo, porque presente es ahora. Esta es la razón por la cual es tan preciado. El israelita debe emplear el tiempo para dirigir este mundo de tiempo ilimitado hacia los objetivos de la eternidad. Esto se logra haciendo del tiempo un bien preciado, llenándolo con Torah, misbot, gesete, bondad. Baruch Hashem. Si hemos entendido el mensaje, Baruch Hashem, así como Elohim es atemporal, su pueblo debe ser atemporal. Baruch Hashem. Por eso preparar el matzah es atemporal. Baruch Hashem tiene que ser antes de los 8 minutos. Baruch Hashem, antes del tiempo que se establece. O sea que debes hacerlo. Si te dice tiene que estudiar Torah, no pongas tus horarios para estudiar Torah. Si tiene que hacer tefilá, no pongas tus horarios. Ah, sí, mañana voy a hacer de tal hora a tal hora. El adversario te va a poner justamente en ese momento tu obstáculo y no vas a poder hacerlo. Entonces debe ser atemporal. Baruch Hashem, en el momento que nace en tu mente hacer algo importante para Dios, ahí hazlo. Baruch Hashem, aprendamos de eso, mis amados, a Hayot. ¿Cuánto le dan la cabo de Hakad y Baruch Hu? Nos vamos a Colosenses capítulo 1, verso 13 al 14. Colosenses capítulo 1, verso 13 al 14.
Y dice la palabra en Colosenses, capítulo 1, verso 13 al 14. Baruch Hashem. Colosenses, capítulo 1, verso 13 al 14, dice la palabra. Él nos ha rescatado del dominio de las tinieblas y nos ha transferido al reino de su Hijo amado. Es a través de su Hijo que tenemos redención. Esto es, nuestros pecados han sido perdonados. Baruch Hashem. O sea, en el Mashiach ya estamos en su reino. Ya no estamos en este mundo. Baruch Hashem. Sí, mismo Mashiach dijo, estoy en este mundo, pero no soy de este mundo. Baruch Hashem. Así que sí, hay cosas que nos es permitido en este mundo, pero la gran mayoría de cosas ya no nos es permitido. Baruch Hashem. Entonces, lo que nos corresponde lo tomamos. Lo que no nos corresponde, eso lo desechamos. Como Shaul dijo, le he tomado como basura y lo he echado. Baruch Hashem. Así que si todavía queda por ahí algo en esa mochila, pues tírenlo. El Rimac por si acaso está cargadito, se la puede llevar muy rápido. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Vemos entonces que la salida de Mizraim no se trata únicamente de la liberación de aquellos hijos de Israel que estaban ahí esclavizados, sino que se trató de la liberación del espíritu de las cadenas de la materia. Por ello es tan importante estudiar sobre el Éxodo, al punto que nos fue ordenado todos los años en la noche del Seder vernos a nosotros mismos como si hubiéramos salido de Mizraim. Por ello se nos ordenó recordar la salida de Mizraim todos los días y todas las noches. En cierta forma el Shabbat y cada una de las fiestas fueron instituidos como recordatorio de la salida de Mizraim, ya que fue ahí donde el Ruach se liberó del yugo de la materia, dado que aún no hemos concluido el proceso emancipatorio de las cadenas materiales, de las ataduras del instinto y las bajas pasiones. Desde un punto de vista espiritual, todavía necesitamos continuar saliendo de Mizraim y por ello es preceptivo dedicarnos a ello. Baruch Hashem. Es importante, mis amados, Ajim, Ajayot, entender la teshuvah, la rectificación, la corrección, hacer tikkun todos los días de nuestra vida. Baruch Hashem. Ahora vamos entendiendo sobre el Shabbat. ¿Verdad? El Shabbat fue instituido, pues, como séptimo día en el día de la creación. Pero fue instituido también en la liberación de Egipto, porque así está escrito, ¿no? En Éxodo capítulo 20, donde narra sobre el Shabbat, el día de reposo. Que esto es muy importante. Eso nos está haciendo recordar que el mundo es un tipo de Egipto, con sus tradiciones, con sus costumbres, Baruch Hashem, pero en el Shabbat nos apartamos totalmente de ello, ¿o no? Ahora, para apartarse realmente en el Shabbat para Elohim, ¿no? Pues hay que congregarse. Baruch Hashem. Que no se les ocurra en la mente, mis amados, no, este Shabbat lo voy a hacer en mi casa. Ese no va a ser Shabbat, ese es en vano, te engañas a ti mismo. Baruch Hashem. El Shabbat, el único que puedes cumplirlo como Elohim quieres, el congregarte, donde tú te apartas. Es maravilloso, por ejemplo, estar aquí. Porque mire, para estar aquí realmente apartados, ¿cuántas puertas tenemos que entrar? ¿Se han puesto a pensar? ¿Ve? No hay interferencia de nada. Estamos nosotros solos. Baruch Hashem. ¿Ve? Es maravilloso el Eterno con nosotros. Por eso debemos glorificar a Hakadosh Baruj Hu en cada momento de nuestra vida.
porque Él siempre quiere lo mejor para todos nosotros. Baruch Hashem. Pero ahora la decisión, el libre albedrío, es de cada uno de nosotros. ¿Cómo nos esforzamos a hacer lo mejor para Él? Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 24 al 25. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 24 al 25. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24 al 25, y nos dice la palabra del Eterno. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre la estaca, para que nosotros pudiéramos morir al pecado y vivir para la justificación. Por sus llagas fuimos sanados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora se han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Baruch Hashem. Mira, entienda lo que dice este verso. ¿Quién es el guardián de nuestras vidas? ¿Quién es el pastor de pastores? ¿Y le estamos obedeciendo a Él? ¿Le estamos escuchando a Él? ¿Mm? Esto es muy importante tomar en cuenta, mis amados, aquí en Macayot, porque dice muy claramente, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo. Baruch Hashem. Por eso Él es el Redentor, el Salvador. Pero si al venir a Él nos perdonó nuestros pecados, hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Pero, ¿y por qué seguimos pecando? ¿Por qué seguimos acumulando juego contra nosotros mismos? ¿Mm? ¿Por qué no nos sostenemos libres? ¿Por qué no hacemos morir esa vieja naturaleza que nos inclina a pecar? Baruch Hashem. Por eso dice, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, o sea, ovejas perdidas. ¿Saben? En el campo las ovejas perdidas, cuando salen de su manada, ¿qué hacen? Comienza a buscar. Comienza a buscar. Es como pedir auxilio. Baruch Hashem. Cuando dice ovejas descarriadas, lo que está diciendo justamente es eso. ¿Ve? Porque cuando el hombre está en el mundo, ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío, se golpea en el pecho. Él los escucha, porque todavía no lo conoce. Pero realmente lo buscan de corazón. Ahí el problema. Siempre buscan para sacar un provecho. Simplemente buscan para salir del apuro. Una vez que salen del apuro, siguen repitiendo en las mismas juergas. Baruch Hashem. Eso es lo malo. Y ahora, ¿cómo estamos nosotros? Eso debemos traer a nosotros, como creyentes. Creyentes en el Mashiach. Por eso, mira, cuando analizamos acá estos versos, nos está hablando también a nosotros. Baruch Hashem. Por eso dice, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora se han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Entonces aprendamos a depender de Él en todo momento de nuestra vida. Baruch Hashem. Todo eso depende de cada uno de nosotros. Naturalmente, en este mundo físico, los aspectos materiales son lo que se perciben en primera instancia y se manifiestan de un modo pleno e intenso, mientras que
Por el contrario, las cuestiones espirituales se mantienen ocultas. Lleva tiempo hasta que se perciben en su debida significación. Por ello fue natural que en un inicio los Metrayemín prevalecieron sobre los hijos de Israel, pues el poderío de los opresores ya se había efectivizado por completo en la realidad, mientras que nuestros antepasados se asemejaban todavía a un embrión que no había nacido, dado que el poderío de Israel no podía aún manifestarse. Los Metrayemín se aprovecharon de la circunstancia y lo esclavizaron para así glorificarse y satisfacer sus bajas pasiones. Baruch Hashem. O sea, estaba todavía en el embrión el pueblo de Israel esclavo en Egipto, porque no era una nación. Baruch Hashem. ¿Cuándo nace como una nación? Pregunto. Aleluya. El pueblo de Israel nace como nación cuando le fue entregado los 10 mandamientos, las 10 palabras en el monte Sinaí. Porque para eso les está dando justamente esas 10 palabras, que vivieran por esas 10 palabras y consecuentemente con esas 10 palabras están los mandamientos, las ordenanzas, decretos, estatutos y juicios que les está dando a ellos como nación para que aprendieran a vivir por esos reglamentos. Baruch Hashem. Igualmente ahora tenemos una doble responsabilidad. Cumplimos con nuestras obligaciones, lo que nos corresponde en este mundo secular, pero también debemos cumplir con nuestras obligaciones, lo que nos corresponde conforme a la Torah, porque estamos en el reino del Mashiach. Baruch Hashem. Sí me dejo entender, ¿no? ¿Eh? Porque eso es. Las cosas seculares son del mundo. Mientras estemos en este mundo, hay cosas seculares que nos corresponden. ¿Ve? Pero hay cosas que ya no nos corresponden. Y seguiremos compartiendo en las cosas seculares que nos corresponde el trabajo, el negocio, etcétera, etcétera. Pero otras cosas como la idolatría, la corrupción, la fornicación, el adulterio, la borrachera, la drogadicción, ya no es parte de nosotros. Baruch Hashem. Shemot, Éxodo capítulo 1, verso 7. Shemot, Éxodo capítulo 1, verso 7. Dice la palabra en Shemot, Éxodo capítulo 1, verso 7. Aleluya. Los hijos de Israel fueron fructíferos, aumentaron abundantemente, se multiplicaron y crecieron poderosamente. La tierra se llenó con ellos. Acuérdense que a Egipto bajaron 70, Baruch Hashem. Dentro de eso se cuenta también a Joseph y sus hijos. 70 personas en Egipto. Pero cuando salieron eran miles. Baruch Hashem. Ahora, era necesario que el pueblo de Israel bajara a Egipto para que se multiplicaran, crecieran como pueblo, como nación. Baruch Hashem. Pero también si analizamos correctamente en este tiempo, no, era necesario que el pueblo de Israel, el reino del norte, fuera llevado a la dispersión, porque no sería o no se cumpliría la profecía como las estrellas de los cielos, como las arenas del mar, que iban a ser los descendientes de Abraham. Habiendo llegado el tiempo, igual como en Egipto, Yahweh establece también el tiempo de la liberación, de la redención. Eso se cumplió, Baruch Hashem, y por eso ahora estamos también regresando regresando a nuestras raíces, Baruch Hashem, a beber agua pura, agua kadosh, no agua inmunda,
impurificada, contaminada. Baruch Hashem. Imagínate que una ovejita se toma agua contaminada. ¿Qué va a pasar con ese animalito? ¿Ve? ¿Y qué estaba pasando con nosotros con esa agua contaminada que nos daban? ¿Mm? En vez de ser realmente o hacer teshuvá verdaderamente, estabas creciendo en tu orgullo. Baruch Hashem, solamente conocimiento. Y acá no queremos solamente conocimiento, sino crecer espiritualmente. ¿Cuánto le dan la kabod Hakadosh Baruj Hu? Sin embargo, todo esto fue para bien, ya que la espiritualidad no se puede manifestar en el mundo sin una base material. Y esta la obtuvimos en Mitzrayim, durante el periodo en el cual los Mitzrayimim sojuzgaron a los hijos de Israel y pensaron que nos dominaban por completo. Nosotros absorbimos y captamos su poder tal cual está escrito. También igual en esta segunda redención, salvación por los méritos de Yahshua HaMashiach. Baruch Hashem. Así, mis amados Ajim Hayot, hasta aquí esta primera parte de esta administración, pues de esta porción de la Torah que les he compartido, Baruch Hashem, con mucho amor evidentemente, pues vamos a hacer una oración agradeciendo al Eterno por sus palabras, por esta enseñanza que nos da, porque Él ama a su pueblo, Baruch Hashem, como todo un buen padre, pero también como un buen padre quiere lo mejor para sus hijos, y pues cuando sus hijos se chuiquean trae también la disciplina, Baruch Hashem, y si viene la disciplina como buenos hijos, pues simplemente recibamos con mucha humildad. Aleluya, Baruch Hashem. Levantemos nuestras manos, Baruch Hashem. Baruch ata Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kedishano bemezbotá besivano. Bendito eres tú, Yahweh Eloheinu, nuestro Rey del universo. Toda Rabá Abacadosh en el Vishengadol de Yahshua HaMashiach. Abacadosh tú eres mi Elohai, Elohai de mis padres. Elohai de Abraham vino, Isaac vino, Jacob vino. Te agradecemos, Abacadosh, por esta porción de la Torah que nos has dado en este día. Abacadosh, te agradecemos, Abba, porque tú eres un Elohai tardo para la ira y grande misericordia. Te agradecemos por este Yom Mascado de la semana, de congregarnos en este lugar, Abacadosh, apartarnos, Abba, del mundo secular, Abacadosh, para exaltar, bendecir tu bendito nombre. Una vez más te ruego que perdones vuestros pecados, vuestras faltas, vuestros errores, vuestras rebeliones, Abacadosh. Tú eres un Elohim compasivo, Abacadosh, tardo para la ira y grande misericordia. Abacadosh, estamos delante de ti y te pedimos, Abacadosh, seas tú tomando control de cada uno de nosotros, espíritu, alma y cuerpo, para que sean irreprensibles en la venida de Yahshua HaMashiach. Abacadosh, guarda este pueblo, guarda tu pueblo, Abacadosh, en los extremos de la tierra, de lo de lejos, de lo de cerca, allá en Huancayo, allá en Trujillo, Abacadosh, guarda tu pueblo, Abacadosh, derramando tu virajot, tu shalom en cada uno de ellos, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach, todo se ha hecho por Imuná. Amén, amén. Shabbat Shalom, mis amados, Ajim Hayot Hakadosh, le bendiga, lo guarde. Retornamos a las 4 de la tarde.